Hermanos, buenos días. Soy el pastor Rubén Ponce de la Universidad de Montemorelos. Me hago saludarles a la Iglesia Panamericana de Los Ángeles y comparto con ustedes con gusto el repaso de la lección. Dios los bendiga. Alguna vez tuve el gusto de estar en su congregación, invitado también por el pastor Marcos Castro, y que ahora me ha invitado para enviarles este repaso de la lección de la escuela sabática. Qué alegría estar en la casa de Dios, y la verdad que el tema que nos ha invitado la iglesia a estudiar, cómo interpretar las escrituras durante este trimestre, me parece muy importante y muy oportuno, hermanos. La semana pasada vimos un tema muy relacionado con esta semana que termina este sábado, el concepto de la sola escritura, y están muy ligadas las dos semanas, porque toda verdad bíblica debe entenderse inspirados por el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a leer, lo leímos en la semana, algunos pensamientos claves. Debe entenderse a la luz de toda la escritura. Y este es el tema de esta semana: ¿por qué se necesita interpretación? ¿Por qué se necesita interpretación? Bueno, en un contexto como en el que a mí me toca vivir, donde laboro acá en la Universidad de Montemorelos, que les mandamos un saludo cariñoso, vemos continuamente predicaciones y hasta semanas de oración que tienen que ser traducidas, mayormente del inglés. Hemos visto también del árabe, del ruso, pero mayormente son del inglés al español. Y pues he oído a varios intérpretes, traductores, que a la hora de traducir tienen que interpretar. Bueno, lo mismo nos sucede con la Santa Escritura. Hay varias cosas que quiero recalcar bien en este repaso. De que cuando uno escucha en una lengua y tienes que traducir para dar el mensaje que se está emitiendo, tienes además que interpretar. Recuerden ustedes que la Santa Biblia, la palabra de Dios, se escribió mayormente en dos idiomas: el Antiguo Testamento en hebreo, y partes del Antiguo Testamento fueron escritos en el arameo. El arameo es una lengua, bueno, que ya no existe. Hay algunas cercanas a ellas, igual que el hebreo, pero que era muy cercana al hebreo, el arameo, así como podemos decir en nuestra cultura americana, hablando de toda América, está el portugués, que los que hablamos español y escuchamos el portugués, pues agarramos el concepto general porque es muy cercana a la lengua. Y el Nuevo Testamento mayormente se escribió en el griego. Entonces, a la hora de traducir, también necesitamos interpretar. Pero la lección en esta semana nos está puntualizando algunas cosas que quiero resaltar, porque me pidieron que lo hiciera en corto tiempo y voy a tratar de hacerlo. ¿Por qué se necesita interpretación? Voy a utilizar primero el texto de memoria que tuvimos que recordar en esta semana, y creo que muchos lo conocemos. Ese famoso texto que se refiere en la carta a los hebreos, que muchos creemos que fue Pablo el que lo escribió, en el capítulo 11, donde se habla de la fe, y el versículo 6, ¿ustedes lo recuerdan? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es un Dios galardonador de los que le buscan. Ahí está el primer asunto que hay que precisar. Dios nos creó con su poder.
Él es el creador y Él es el sustentador de nuestra vida, de nuestra existencia y del mundo entero. Podemos, cuando creemos, decir con alegría cuando amanece: Señor, igual que el salmista, anoche me acosté, dormí la noche y me levanto porque tú me sustentas. Eso sucede cuando creemos. Pero cuando nosotros decidimos, porque así Dios nos dio esa libertad de creer o de no creer, cuando decidimos los seres humanos no creer, pues entonces no hay nada que hacer. Este es un primer principio de interpretación: creer que Dios existe, que es bueno, y que a quienes le buscan y ejercen confianza y fe en Él es galardonador, dice aquí, de quienes le buscan. O sea que para acercarnos a leer la Santa Escritura, tenemos que interpretar, creer que ella es la palabra de Dios, que es inspirada por Él, toda. Algunas partes de ella, recuerdan, fueron reveladas, pero toda la Escritura es inspirada. Fue inspirada por Dios en un tiempo de, ¿qué?, 1500 años, a hombres de diferentes tiempos que vivieron en diferentes momentos de su cultura, y que es la palabra de Dios puesta en la mente de hombres que se pusieron a sus pies, puesta en las manos de esos hombres que la escribieron, y que hay que entender que es la palabra de Dios. ¿No les ha sucedido, hermanos, que alguna vez leyeron un pasaje en su devocional diario y se quedan sorprendidos de que parece que ese pasaje se escribió esta mañana? En estos días que estamos viviendo de tragedia, me encontré con un texto conocido por ustedes también, probablemente. Es el texto de la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 12 al 14. Miren qué hermosas palabras. No puedo dejar de leerlas. En el capítulo 13 de la carta de Pablo a los Romanos, dice del versículo 11 al versículo 14. Miren qué palabras tan contemporáneas. ¿Cómo decir que no es un libro inspirado por Dios? Miren lo que dice el apóstol, dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cercana de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en codicias y en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué les parece una declaración como esta? Una declaración muy actual. Me sorprendo porque parece que se escribió esta mañana, porque estamos viviendo, no puedo dejar de mencionarlo, una crisis, una pandemia, una incertidumbre, una inseguridad. Bueno, tenemos la libertad de creer que fue inspirada. ¿No les ha sucedido que alguna vez tomaron algún libro de alguna otra ciencia, de algún otro tema, y vieron que ese libro está muy antiguo, que fue escrito el siglo pasado, o a inicios del siglo pasado, o no sé, quizás el siglo antepasado, y encontraron elementos en ese libro que enseguida concluyeron: esto ya pasó a la historia, esto ya no es tan cierto? ¿Por qué? Porque la ciencia es dinámica, la ciencia es
está en movimiento. Lo que antes creíamos respecto a esa materia, resulta que ya ha habido nuevos descubrimientos y es otra de las conclusiones de este momento. Pero la palabra de Dios, si nosotros creemos y la interpretamos conforme a la inspiración del Espíritu Santo, encontramos que siempre será, porque así lo creemos, necesitamos creerlo e interpretarlo, que siempre será la palabra de Dios viva y eficaz, que va a penetrar hasta lo más íntimo de nuestra vida. Bien, no quiero dejar de puntualizar algunas cosas. Quiero leer un pensamiento de cada día que se me hizo muy oportuno para tratar de concluir, porque esto resulta ser un corto tiempo. Miren lo que dice el del sábado pasado. Dice así: a veces algunos utilizan la Biblia como un oráculo simplemente. Abren la Biblia al azar para buscar un versículo bíblico y esperan que les sirva de guía. Pero unir aleatoriamente, siempre batallé con esa palabra, los pasajes de la Biblia a medida que uno los encuentra puede llevar a conclusiones muy extrañas e incorrectas. Voy a tratar de ilustrarlo con un hecho que les va a provocar algo de risa. Tomar un texto sin contexto muchas veces tristemente solo sirve de pretexto. Una frase remembrada, es dicha por varias personas. Yo la recuerdo por un gran maestro que falleció hace poco por ahí en California. Un texto sin contexto solo sirve de pretexto. Se cuenta una anécdota de un predicador que a él no le gustaba preparar sus temas, sino abría la Biblia donde fuera y decía: el texto que voy a leer, ese voy a predicar. Y cuando lee su Biblia, lo abre ahí en los Evangelios y se encuentra con el texto del momento en que Judas se ahorcó después de haber traicionado a su maestro. Y lee, dice: y fue y se ahorcó. Y se quedó serio. Dijo: ¿Cómo voy a predicar de ese texto? ¿Qué voy a decir de ese texto? Así es que dijo: no, pues hoy voy a volverla a abrir. Y la vuelve a abrir. Y se encuentra con otro texto y dice el texto: ve tú y haz lo mismo. Así es que ese predicador se quedó sorprendido y cerró la Biblia. Dice: hermanos, ahora no hay inspiración. ¿Qué sucede? Pues que no es la forma de interpretar la Biblia, así nada más donde la abro la Biblia y ahí voy a predicar. No. O imagínense, hermanos, llegar a ese versículo donde el apóstol Pedro recibió una revelación divina. ¿Se acuerdan? Cuando bajó una canasta en una visión que tuvo, un manto lleno de víboras, culebras, ranas y de muchos cuadrúpedos y animales inmundos. Y que el Señor le decía: levántate, Pedro, mata y come, porque lo que Dios dice que es inmundo, no lo llames tú, que es puro para comerse, no lo llames inmundo. Y de ahí se agarran algunas personas en nuestra sociedad para comer de cualquier tipo de alimento, no importa lo saludable o no que caiga en nuestro cuerpo. Ese texto, si lo agarramos fuera de contexto, solo sirve de pretexto y es una mala forma de interpretar las Escrituras. Quiero resaltar otro pensamiento respecto a la interpretación. En la parte del miércoles dice: miren qué hermoso pensamiento, deberíamos acercarnos a la Biblia con fe y sumisión, no con una actitud de crítica y duda. El versículo de memoria: pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque el que busca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Miren, el orgullo, el autoengaño y la duda llevan a una actitud de distanciamiento hacia Dios y la Biblia, que seguramente llevará a la desobediencia, es decir, la falta de voluntad para seguir la voluntad verdadera revelada de Dios. Hermanos, consideremos algo serio. ¿Cómo es posible que el mundo cristiano, déjame ponerlo entre comillas, diga: debemos amar a Dios y guardar sus mandamientos? Y cuando uno les pregunta: ¿y el cuarto mandamiento? No, ese ya quedó clavado en la cruz. ¿Se fijan qué razonamientos tan fuera de lo correcto? No, por eso la Biblia es la palabra de Dios y debemos aceptarla como la única regla de fe. Finalmente, quiero concluir con dos pensamientos que me parece resumen la lección de esta semana. Del viernes, de ayer viernes, dice: en el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Fíjense qué debemos hacer. Cuando nos acercamos a Dios, hay que humillarnos, dejar todo a un lado, confiando que el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, entendiendo las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo. Nunca descubrirán la verdad si estudian las Escrituras para vindicar sus propias ideas. No, la Biblia es la regla de fe, no mis razonamientos son la regla de fe. Mi voluntad y mi vida deben ser sometidas a la voluntad divina expresada en su palabra. No, la voluntad divina va a ser interpretada a mis propias conclusiones o convicciones. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene para decirles. Qué hermoso consejo. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de Él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propia opinión para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. Y el último pensamiento, con este concluimos: no lean la palabra de Dios a la luz de opiniones anteriores. Investíguenla en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Este último pensamiento es del libro Mensajes para los Jóvenes, páginas 183 y 184. Hermanos, confiemos, hay algo maravilloso. Ustedes van a escuchar que hay personas que cuestionan las traducciones. Por cierto, los adventistas nos hemos unido a un número muy grande de hermanos cristianos, de que la traducción Reina Valera 60 es la que yo uso, yo creo que muchos de ustedes usan. Dios en su misericordia ha preservado siempre su verdad. Lo que necesitamos para la salvación, conocer, aquí está revelado. Y dediquemos humildemente todos los días tiempo de calidad y pidamos al Espíritu Santo nos ayude para entender e interpretar las Santas Escrituras. Un abrazo, un saludo, Dios les bendiga.
Hola hermanos, les saludo con mucho gusto desde San Juan del Río, Querétaro. Les mando un gran abrazo hasta la Iglesia Adventista Panamericana de Los Ángeles, California. Le agradezco al pastor Marcos Castro por invitarme a dar este maravilloso especial que sin duda alguno va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Cántenlo conmigo si lo conocen, para honra y gloria de Él solamente. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiada, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego hoy el corazón. A ti te entrego hoy el corazón. Amén.